de reunirnos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a leer, yo en realidad les voy a leer un texto, ¿verdad? Que luego les voy a indicar dónde está, pero les voy a leer solamente un pedacito del texto en la traducción al lenguaje actual, ¿verdad? Este es un diálogo que está en el Evangelio y es un diálogo muy conocido. Dice la traducción al lenguaje actual, dice, entonces Pedro le dijo. A ver, vamos recordando, a ver, posicionémonos ahí en la historia del apóstol Pedro. Aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Esas fueron las palabras del apóstol Pedro. Mire, una forma nueva de poder situarnos en la palabra, ¿verdad? Usted no sabe el pasaje, y yo tampoco porque no lo anoté, pero vamos a recordarnos inmediatamente en qué lugar estamos hablando, ¿verdad? El apóstol Pedro entonces le dice, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Estas fueron palabras del apóstol Pedro al asegurar que jamás, nunca, jamás, él negaría al Señor, ¿verdad? Y ahí existe un antiguo dicho popular que dice, por la boca muere el pez, ¿sí? Ahí está, ya está puesto el título, ¿verdad? Nuestra hermana Emilia nos proyectó ahí todo, ¿verdad? Y ese es el título que vamos a hablar hoy día, ¿verdad? Por la boca muere el pez. Y se refiere cuando una persona que dice con mucha fuerza, con mucho énfasis, asegura una y otra vez cosas repetitivas, ¿verdad? De lo cual al pasar el tiempo, probablemente por sus actos, por sus decisiones, finalmente se pisa la cola, también hay otro dicho, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense que una de las cosas que yo tuve que tomar... una lección fue todas las veces que yo negué cuando joven al decir que jamás sería un pastor. Siempre yo dije eso. Y otra cosa que yo dije fue, ¿se acuerdan o no? Que jamás viviría en Padre Hurtado. Dos cosas que yo dije en algún momento de mi vida y que tuve que tomar esa medicina, ¿verdad? Por alguna razón. Y bueno, hoy día estoy muy contento y hoy día ni siquiera pienso en negarlo, sino que agradezco al Señor por todo esto, ¿verdad? Ha sido muy hermoso vivir en este lugar y ha sido también muy hermoso poder cumplir el ministerio delante del Señor. Entonces, nunca te negaría, Señor, jamás, nunca, jamás. Fueron las palabras del apóstol, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos queda a nosotros? Que no somos apóstoles, ¿verdad? Probablemente estamos muy lejos de poder cumplir una función apostólica, ¿verdad? Porque era tremendo ser un apóstol. Había un canto católico, que yo recuerdo en el colegio, que le enseñaba la profesora de religión a todos los niños, y era, qué misión tan grande ser apóstol, seguir al Señor por donde vaya, algo así era, ¿no? Pero qué misión tan grande, ¿verdad? Entonces, estas palabras estuvieron, estos dichos que nosotros ya conocemos la historia, estuvieron en la boca de nada más y nada menos que un apóstol, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Ahora, con el paso del tiempo, nosotros sabemos que el apóstol fue formado en su carácter, sin duda que sí, no se quedó solamente en esa condición, ¿verdad? No nos debemos quedar con la imagen del apóstol Pedro solamente en su condición de inmadurez. Debemos nosotros ir más allá y poder comprender y mirar con misericordia también todas estas enseñanzas porque reflejan justamente nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros por la inmadurez en nuestro andar diario? Entonces vemos acá cómo el apóstol comienza a ser tratado y con el paso del tiempo su carácter comienza a ser formado por parte del Señor y termina escribiendo hermosas frases o hermosa palabra del Señor que hoy día tenemos nosotros en las cartas del apóstol Pedro, ¿verdad? Y tan llena de la autoridad del Señor. Pedro tuvo que pasar un proceso duro para comprender que no podemos traicionar a nuestro Señor. Creo que a él le quedó muy claro que era imposible, ¿verdad?, pensar en volver a traicionar al Señor. Probablemente después de ello hubieron muchas lecciones, muchas reflexiones en su corazón, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Podemos aprender de Pedro. Podemos aprender a través de la historia bíblica para no tener que pasar necesariamente por una traición hacia el Señor, ¿verdad? El día que podamos compartir probablemente con el apóstol Pedro, y alguna vez les dije esto, y nos encontremos con él allá en la eternidad, le vamos a preguntar seguramente cuál fue tu día más triste, ¿verdad? Y probablemente no nos va a decir el apóstol que fue el día en que Jesús murió, ¿verdad? Porque ese día, a pesar de la tristeza, hubo también alegría en el corazón de saber
que estaba cumpliéndose el propósito del Señor. Probablemente el apóstol Pedro pueda decirnos que el día más triste, más reflexivo en su corazón fue el día que traicionó a Jesús, en donde por la boca, ¿verdad?, por haber dicho algo que estaba muy seguro, finalmente terminó cometiendo un grave error delante del Señor. Pero Dios lo miró, Jesús lo miró con compasión. Este episodio de Pedro dio lugar justamente, se da en estos días más o menos que nosotros celebramos lo que es la Semana Santa, ¿verdad? Fíjense que la Semana Santa cada vez es una época bonita, ¿verdad? A mí me gusta mucho la Semana Santa. Desde chico yo recuerdo esos momentos en donde con la familia veíamos las películas de Jesús, ¿verdad? Era toda una situación. Hoy día eso se ha perdido, ¿verdad? Ya la gente ni siquiera sabe lo que es vivir un tiempo reflexivo. Ahora no estamos diciendo que usted sea religioso ni nada por el estilo, pero vemos cómo la sociedad ha perdido incluso esta conmemoración, este respeto hacia el Señor. Este episodio que nosotros leíamos recién en relación al apóstol Pedro, justamente se daba desarrollo más o menos como en estos días, hace casi 2000 años atrás, estaba sucediendo esto, ¿verdad? Que el apóstol estaba negando a Pedro. Entonces, el día más hermoso para el hombre es sin duda en el día que somos nosotros bañados por la sangre preciosa de Cristo. ¿Se recuerda usted ese día? Yo lamentablemente no recuerdo la fecha exacta, pero sí sé que fue un día miércoles, ¿verdad? En un lugar, en la casa de una tía, donde yo recibí al Señor y fui perdonado en mis pecados, ¿verdad? Y bañado espiritualmente por la sangre preciosa del Señor. Fui reconciliado con el Padre, hice un compromiso delante del Señor de vivir para Él y nunca más volver atrás. El contraste de ese día más hermoso es cada vez que un verdadero cristiano niega al Señor. ¿Podrá un verdadero cristiano negar al Señor? ¿Será posible o no, hermanos? ¿Qué creen ustedes ahí en su corazón, en su mente? ¿Podrá un verdadero cristiano llegar a negar al Señor? Yo les quiero decir que Pedro era un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Llegó a la meta. Tuvo dificultades, llegó a la meta, pero pasó muchas situaciones que fueron cuestionables ante la sociedad incluso, ¿verdad? Ya vamos a entrarnos un poco en esta historia. Entonces, el contraste del día más hermoso, que es el día que recibimos a Cristo, se contrasta con el día más feo de la vida del cristiano cuando negamos, tal vez muchas veces, al Señor en nuestras vidas. Probablemente está diciendo, hoy día algunos dicen en su corazón, yo jamás podría negar al Señor, ¿verdad? Pero ¿es posible esto? Sin duda que sí. Según el contexto, la negación de Pedro es el episodio, antes de este episodio de la negación de Pedro, había un tiempo hermoso en el grupo de los creyentes que estaban alrededor de Jesús, en el grupo de los discípulos. Había un tiempo en donde estaban celebrando la cena pascual, ellos estaban haciendo toda una conmemoración producto de que eran judíos. Era como algo así como, casi como el 18 de septiembre, era una fiesta de celebración, ¿verdad? En donde se conmemoraba entonces esta fiesta judía del Cordero Pascual. Fue este último episodio que los discípulos pudieron disfrutar en paz con el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí comieron, ¿verdad? Disfrutaron antes del horrible momento de la crucifixión. Para nosotros la cruz a lo mejor es algo reflexivo, difícil, o sea, duro en cuanto a lo macabro que fue, pero en cierta manera es un acto que nos refleja el amor del Señor, incluso es la celebración que tenemos nosotros al saber que Cristo murió en la cruz y sabemos que resucitó. Pero para los discípulos fue un momento difícil. Probablemente dudaron en sus corazones si realmente iba a resucitar. Probablemente para ellos fue muy duro tener que vivir esa situación, ¿verdad? Imagínese usted que pueda vivir una situación de separarse a lo mejor de un ser querido, aunque ya esté en edad, ¿verdad? Pero fíjese la situación difícil para esos discípulos de tener que separarse nada más y nada menos que del Maestro, de aquel que había enseñado tantas cosas profundas en su vida. Imagínese usted ser de la iglesia de Jesús, tener al mismo Dios en persona, ¿verdad? Emmanuel, siendo su pastor, enseñándole las verdades bíblicas, reprendiéndole duramente muchas veces, pero era
el grupo más cercano al Señor, viéndolo morir en la cruz. Debe haber sido algo muy difícil. Por algo los relatos eran de tristeza, de pesar, ¿verdad? En su madre, en sus hermanos, en los discípulos y en la gente que había visto los milagros, ¿verdad? Siempre la muerte va a tener un contexto de tristeza en la vida de las personas. La hora de Jesús había llegado y el contexto de esa cena, ¿verdad? Era un tiempo de adoración, era un tiempo de comunión fraternal, pero venía lo más difícil. En Mateo capítulo 26, ahora sí ya nos puede acompañar si usted lo desea, en Mateo capítulo 26, en el versículo 30, ya comienza este mismo relato, ¿verdad? Y dice que cuando hubieron cantado el himno, porque cantaban, ¿verdad? Era una práctica dentro de esa fiesta, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Mire lo que le estaba diciendo. Estaban cantando el himno y el Señor le estaba diciendo: va a haber un gran escándalo, ¿verdad? Una situación difícil. Y va a ser esta noche. Porque escrito está, comienza Jesús a declarar la profecía: heriré al pastor. ¿Quién era el pastor? Jesús, ¿verdad? Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Fuerte palabra, ¿verdad? ¿Se imagina el Señor nos dijera eso hoy día? Que seremos dispersados. Había un hondo pesar en el corazón de aquellos discípulos, ¿verdad? El Señor les estaba advirtiendo a discípulos que venían horas y tiempos malos, peores de lo que ya habían vivido. Recuerde que la persecución ya se había iniciado. Que su fe iba a ser probada, les estaba diciendo. Y que muchos incluso iban a ser confundidos. Qué tremendo, ¿verdad? Hoy existen cristianos que van por esta vida muy seguros de sí mismos, muy seguros de sus teologías, muy seguros de sus cursos que han tomado, de sus dones, de sus ministerios, de sus cargos, de sus habilidades. Pero esto es una advertencia de parte del Señor a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros somos potenciales traicioneros de Cristo, ¿o no? Sin duda que sí. Dios nos libre, ¿verdad? Dios nos ayude en esta noche. Hay un texto muy conocido que siempre lo citamos y es: el que esté firme, cuide, mire, atención, cuidado, no caiga, ¿verdad? Hermanos amados, vivimos un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil. Estamos hoy día celebrando y conmemorando estos casi 2000 años, ¿verdad?, de la muerte de Cristo en la cruz. Y vivimos tiempos difíciles. La venida del Señor se acerca y en la medida que eso se está cumpliendo, los tiempos son difíciles. Estamos viendo caer ministerios completos, familias, hermanos, pastores, grandes evangelistas, ¿verdad? Están siendo probados en su fe y están cayendo. Entonces es muy importante que hoy podamos levantarnos espiritualmente y poner nuestra mirada completamente del Señor y no dejemos de mirarlo clavado en la cruz. Nunca jamás, decía el pastor Chuy en una enseñanza, jamás tomemos paños y limpiemos la sangre derramada por Cristo, por nosotros. Porque a veces parece que quisiéramos quitarla, ¿verdad? Porque eso puede ser escandaloso. Pero nunca jamás, hermanos, olvidemos ni una de esas gotas derramada por el Señor en la cruz. Es importante poder hacer un alto en esto, ¿verdad? Y poder recordar que nuestro Señor murió por ti y por mí. Y no es una frase cliché, ¿verdad? No es una historia nada más. Esto no fue una escena de de la pasión de Cristo, la película, sino que fue algo real, algo que probablemente no podamos nunca entender, probablemente, porque no estuvimos ahí. Pero Cristo estuvo en el lugar de cada uno de nosotros. No importa cuán lleno puedas estar del Señor, tenemos que seguir buscándole. No nos tenemos que relajar. Es lo peor que podemos hacer.
No nos acostumbremos, ¿verdad? No nos volvamos mecánicos en las cosas del Señor. Debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Vivimos tiempos de oscuridad. Es tiempo de buscar al Señor en las profundidades del Espíritu, de la palabra, del comprender lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Entonces, Mateo capítulo 26, 30 dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mira, ahí ya hubo como una luz de esperanza, ¿verdad? Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y yo les leía el texto, este mismo texto, el 33, en la TLA, la traducción al lenguaje actual. Y dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Usted le puede decir eso al Señor hoy día? O mejor, cambiemos la pregunta. ¿Podrá usted decirle, Señor, yo te voy a abandonar? No, ¿verdad? Probablemente no esté la intención en su corazón. Pero tal vez fue muy osado de parte de Pedro decir que jamás le iba a negar. Fíjense que eso fue una buena intención en el corazón de Pedro, pero el corazón es engañoso, según la palabra de Dios. Entonces el Señor conocía el corazón de Pedro. Estas palabras salían de lo más profundo de su ser. Pero Pedro simplemente se confió. Y ahí está el problema. Se confió, se relajó, pensó que no me iba a pasar. Probablemente hoy día con el COVID, los que han tenido COVID, probablemente nunca se imaginaron vivirlo, ¿verdad? Los que les tocó vivir. Yo, gracias al Señor, he tenido la bendición de no pasarlo, ¿verdad? Pero tal vez en algún momento lo vamos a vivir. Y todos decimos, yo pensé que nunca me iba a dar, ¿verdad? Y ahí estábamos. Y de repente, sin saberlo, sin darnos cuenta, nos contagiamos, ¿verdad? Entonces Pedro estaba muy confiado, ¿verdad?, en su corazón. Y finalmente vino la prueba sobre su vida y su fe fue debilitada. ¿Qué es lo que debilita tu fe? Las pruebas, las situaciones, ¿verdad? Por eso es importante estar siempre atentos a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas para que nuestra fe no sea debilitada, ¿sí? Usted cuando comienza a escuchar un sonido, si usted está cerquita, lo escucha fuerte, ¿verdad? Mire, imagínense que usted está aquí dentro de la iglesia y estamos hablando, ¿verdad? Y yo le digo 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ustedes lo escuchan todo, ¿verdad? Los que están en su casa. Pero luego me alejo. 1, 2, 3, 4, 5. Ya lo escucho un poquito más despacio. Y si me alejo un poquito más, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya llega un momento en que no lo escucho, ¿verdad? La fe puede ser debilitada en nuestras vidas justamente cuando nos comenzamos a alejar del Señor, cuando comenzamos a vivir las pruebas, las situaciones difíciles de nuestra vida. Pero el cristiano lo que debe hacer es aferrarse con mayor fuerza del Señor. Cuando viene la prueba en nuestras vidas, las situaciones difíciles, hay personas que van a renunciar, a actuar tal vez aferrándose más al Señor, pero otros algo va a pasar en el corazón, se les va a endurecer, porque a mí, Señor, y no quiero saber nada más con el Señor. Yo he visto mucha gente que está en ese proceso. No, yo ya no quiero nada con la iglesia, no quiero más nada con el Señor, porque lo que me sucedió a mí, no sé, y empiezan, ¿verdad? Porque si Él es amor, ¿por qué me sucedió esto, verdad? ¿Por qué tal persona que tanto amaba murió de esa manera tan difícil? Y comienza la gente, ¿verdad? Porque no han comprendido realmente el propósito de Dios y qué se trata ser un hijo de Dios. Entonces podemos vernos muy espirituales y cristianos hasta que somos confrontados en nuestros pecados por el Señor. Dicen por ahí que, esto es un dicho popular, no tiene nada que ver con la Biblia, pero dicen que el esposo o la esposa, usted lo va a conocer el día que se separe. No lo tiene que hacer, ni le estoy profetizando nada, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que el dicho popular dice eso. ¿Por qué? Porque el esposo puede ser una muy buena persona, ¿verdad? Imagínense. Y por alguna situación se separó el matrimonio. ¿Y qué sucede? Salen las garras, ¿verdad? Y esa persona puede transformarse en el peor
enemigos. Yo he visto muchas mujeres y hombres que luego del divorcio, ¿verdad? Mientras que algunos se mantienen como amigos, otros son verdaderos enemigos, ¿verdad? Por las herencias, por lo que me hizo, por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, llevando esto al cristianismo, el verdadero cristiano se va a ver, se va a reflejar su fe cuando el día que vengan las pruebas, el día que venga la situación difícil, se va a manifestar el carácter cristiano, ¿o no? Sin duda que sí. Sin duda que sí. Mi esposa de repente me dice cosas que me dejan así como enojado, ¿verdad? Porque tiene razón. Y ahí yo tengo que decidir cómo manifestar mi carácter delante de ella. En chileno sería agacho el moño o reacciono o me justifico. Lo triste es que muchas veces nos justificamos, ¿verdad? Me dice mi esposa, te justificas. Sí, amén, dice. Pedro se conocía, ¿verdad? Pero insistía Pedro, a pesar de que él se conocía, él insistía de la boca hacia afuera que jamás negaría al Señor. Si hay alguien que conocía a Pedro, ¿quién era? Aparte de Jesús, era Pedro, no era la mamá de Pedro. Él se conocía, pero él insistía en decir y afirmar que jamás negaría al Señor. Quiero que reflexionemos sobre esto, no para que nos justifiquemos delante del Señor diciendo, bueno, todos lo hacen, ¿verdad? Todos cometen errores. ¿Por qué yo no, Señor? Es mi naturaleza, ¿verdad? Pero tú me creaste así, tú me amas tal como soy y me pongo bíblico ahí donde me conviene, ¿verdad? Reflexionemos acerca de esto, ¿verdad? A veces en la Semana Santa solamente nos centramos en la resurrección de Cristo, pero quiero aprovechar este jueves para reflexionar un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes de lo que sucedió de la crucifixión y de la muerte del Señor, porque ahí está también nuestra parte, ¿verdad? Quiero que reflexionemos, ¿verdad?, en esto para que estemos atentos a nuestra vida cristiana y tal vez estás a punto de ser infiel al Señor, tal vez ya lo fuiste, tal vez en este momento lo estás pensando en hacer, ¿verdad? Pero es importante que podamos reflexionar acerca de aquello. Nunca jamás, Señor, yo te negaría. Y estas fueron las palabras determinadas y tajantes, ¿verdad?, del apóstol Pedro para halagar a Jesús. Imagínense qué difícil, ¿verdad? Tratar de halagar a Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús pudo ser alguna vez halagado? No, ¿verdad? Creo que Jesús era el aguafiestas número uno, si lo podemos llamar de esa manera. Porque mucha gente venía ante él. Recuerde usted el joven rico, ¿verdad? Recuerde cuánta gente se acercaba a él y el Señor les decía claramente, las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? El joven rico le decía, Señor, quiero ser tu hijo. Y el Señor le decía, bueno, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y así, ¿verdad? Venía la gente delante del Señor tratando de impresionarlo. ¿Qué dirá hoy día el Señor delante de nosotros? ¿Qué dirá Jesús de nuestra vida delante de Él? El versículo 34 dice que Jesús le dijo, de cierto te digo, le dice a Pedro, que esta noche antes que el gallo cante me negarás, ¿cuántas veces? No una, no dos, sino que tres. Miren el contraste. Pedro diciendo, nunca, ni una vez, Señor, ni se te ocurra. Y Jesús le dice, ¿sabes qué, Pedro? El aguafiesta de Jesús nuevamente, ¿verdad? Pero su omnisciencia, que todo lo sabe, y sabía lo que había en el corazón de Pedro, ¿verdad? Entonces le dice con claridad. Esta es una de las razones por la cual Dios también se agrada del corazón humilde. ¿Saben ustedes lo que es un corazón humilde delante de Jesús? A veces pensamos que la condición del corazón de humildad, cuando dice el Señor que el corazón contrito, humillado, humilde, no lo menosprecia, a veces pensamos que tiene que ver solamente con estar así en un grado de santidad máxima. Pero fíjense que la condición de humilde es aquel que viene delante del Señor conociendo su condición, siendo sincero delante de Dios en su condición. Señor,
aquí estoy, te he fallado, yo lo sé, Señor. Y sé que probablemente te voy a fallar nuevamente. Me da vergüenza, Señor, estar acá porque incluso soy consciente de que tal vez ni siquiera tengo la condición, las palabras, ¿verdad?, para venir delante tuyo. Eso puede ser una actitud más humilde y sincera, ¿verdad? Que venir con muchas palabras rimbombantes, ¿verdad? Como con eco, con efecto delante de Dios. El Señor mira al corazón humilde. Y el corazón de Pedro en ese momento nunca te negaría, Señor, simplemente era una apariencia de piedad. Porque Pedro se conocía. Y Jesús lo conocía mucho más que él mismo, ¿verdad? Entonces, Jesús le está diciendo a Pedro, mi querido Pedro, suena muy bonito lo que me acabas de decir. Hasta es convincente, Pedro. Pero no te creo. Yo sé que no es así. Le está diciendo Jesús. Cuando le dice que me vas a negar 3 veces, le está diciendo, Pedro, yo sé que no es así. Es más, le dice Jesús, antes que amanezca, tú ya me habrás negado 3 veces. Imagínese lo que tiene que haber pasado en el corazón de Pedro. Imagínese usted llega con toda, tratando de reconciliarse con su esposa, ¿verdad? Con toda la buena intención, a lo mejor, ¿verdad? Y usted le dice todo ese speech que usamos los esposos, ¿verdad? Y las repactaciones. Y la esposa le dice, no te creo nada. ¿Sabes qué? No te creo nada. Lo siento, pero yo sé que eso no va a ser así. ¿Y cómo se siente usted? O la esposa, o el hijo, o la mamá, o como sea. Bueno, así estaba Pedro delante del Señor. Amados hermanos, si existe un ser que es inteligente, ¿sabe quién es? Es Jesús. Tratar de hacer tonto a Dios es el peor engaño que podemos tratar de ponernos en nuestra mente. Y los cristianos, como decía mi abuelita, somos mandados a hacer, ¿verdad? Para intentar tratar de tonto al mismo Dios. Por eso debemos ser cuidadosos. Por eso debemos cuidar lo que hay en el corazón, no darle rienda suelta a nuestro corazón porque eso nos puede llevar a una condición deplorable delante de Dios. Llega un momento en que Dios ya se harta, ¿verdad?, de ciertas situaciones. Por eso es importante, hermanos, ser sinceros. Por eso yo hoy día no les quiero llenar de palabras que a lo mejor no nos van a llevar nada más que a recordar la película de la crucifixión de Cristo. Yo creo que podamos reflexionar acerca de esta condición que tuvo Pedro delante del Señor horas antes de su muerte. Nunca te negaría, Señor, le dijo Pedro. A Jesús no le impresionan nuestras lindas palabras, hermanos. ¿En qué te complaces, Señor? En el corazón contrito y humillado, dolido por el pecado. ¿Cuándo fue la última vez que te doliste por el pecado? Cuando yo peco delante del Señor, hermano, no tengo ni ganas de comer, y eso ya es grave. No tengo ganas de ni una cuestión. Y ahí estoy, ¿verdad? Y que me acerco, que no me acerco. Que me acerco y como que la forma en que y les abro el corazón, como que llorando, así como que lloro, no le digo nada. Y ahí estoy entre llorando porque sé lo que he hecho y el Señor en su amor en algún momento, porque el Señor a veces nos deja, ¿verdad? En algún momento yo siento el consuelo de Dios, ¿verdad? Y tengo la pena, ¿verdad? Y quedo como las chilindrinas, ¿verdad? Porque entiendo que Dios, en su amor y su misericordia, me está restaurando, me está mostrando, ¿verdad?, su fidelidad, que nunca cambiará, ¿verdad? Y que nunca me dejará, a pesar de mi infidelidad delante de Él. Bueno, y ahí estaba Pedro, ¿verdad?, en esta situación difícil, porque luego Jesús fue arrestado. Usted conoce y se quedó con esas palabras. Puedes estar horas y horas encerrado orando, leyendo la palabra delante de Dios. Pero si no vivimos lo que oramos y no vivimos lo que leemos de la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. El Señor no te va a decir una frase bonita en esa condición si no es sincera delante de Dios. Dios no está interesado en hacernos el día. ¿Han escuchado esa frase que es muy popular? Me hiciste el día con eso que me dijiste, ¿verdad?
o viví algo tan bonito que ya este día tiene un propósito. Pero Dios no nos va a estar diciendo palabras bonitas para hacernos el día. Lo que nosotros debemos hacer es vivir el día agradando a nuestro Señor, ¿verdad? Quiero yo hacerte una invitación, ¿verdad? En este momento. Y quiero invitarlo a que usted eh, pueda inclinar su oído delante del Señor, su oído espiritual, ¿verdad? Eh, y pueda usted preguntarle ahí dónde está, ¿verdad? Pensando en su corazón, Señor, ¿qué ves en mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? Señor, ¿cómo me miras? ¿Cómo estoy delante de ti? Sin duda el Señor lo mira con misericordia. Si no estaríamos muertos todos, ¿verdad? Pero es importante poder hacernos esta pregunta sincera delante del Señor. Te alaba mi vida te glorifica. Te he negado, Señor, con mi propia vida una y otra vez, tal vez. Ahora que usted ha dicho eso, escuche la voz de Dios. Y podamos entender delante de Dios si somos o no un olor fragante. Que Dios pueda espiritualmente acercarse a nosotros y olernos. ¿Cómo olemos delante del Señor? ¿Somos un olor fragante delante de Dios? Probablemente el Señor pueda mirarnos hoy día en misericordia a través de Jesús. Eso es un gran paso, ¿verdad? Es un gran paso que tenemos por los méritos de Jesús. Pero es muy importante, hermanos, poder entender esto. Sin duda que Dios nos mira entonces a través de Jesús, quien pagó un alto precio, ¿verdad?, por todos nuestros delitos, incluso por los que vamos a cometer. Eso es la gloria del Señor, ¿verdad? Esos son los méritos de Él. Nosotros no debemos pretender quitarle nada de la gloria de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda compararse a lo que Dios ha hecho por nosotros. Tal vez para algunas personas esto puede ser un evangelio masoquista, ¿verdad? De un pastor tratando de hacer sentir mal a las ovejas. Pero cada uno de nosotros podemos examinarlo y retener lo bueno. Y sin duda que el Señor tiene algo para nosotros en esta noche. Entonces la pregunta iba dirigida a que si tu vida personal glorifica al Señor, no cuántos textos bíblicos tú te sabes, porque eso no sirve de nada si no los vivimos. Mi vida glorifica al Señor. El Señor hace el 100%, pero nos pide que ahora nosotros hagamos solamente el 1%. Él ya lo hizo todo, ¿verdad? Lo que nos toca hacer a nosotros es vivir esa palabra en nuestras vidas. Fíjate que hacer la voluntad de Dios nos hace bien o mal. Es bien, ¿verdad? Es de nuestro beneficio. Te va a ir bien cuando tú y yo hacemos la voluntad del Señor. No hay ningún otro consejo que yo te pueda dar. Si tú quieres hacer ejercicio, si tú quieres llevas una vida saludable, eso se lo dejo a los especialistas, ¿verdad? Pero el consejo que te puedo dar como pastor es: busca al Señor mientras pueda ser hallado, hagamos la voluntad del Señor en nuestras vidas y disfrutemos. Mire, disfrutemos del beneficio del Señor sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros bienes. A pesar entonces de nuestra infidelidad, Dios nos sigue mirando con ojos de misericordia. Y escuche esto, no es para pisotear esa misericordia, sino que para tomarla, ¿verdad?, en tu vida. Para que comprendas y puedas vivir una vida en rectitud delante de Dios, solamente para su alabanza. Fuimos creados para alabanza del Señor. ¿Sabes qué? A veces pensamos que esto que fuimos creados para la alabanza, algunos piensan que es para que tocar un instrumento. Algunos piensan que fuimos creados por Dios para la alabanza, para cantar todo el día. Pero no. No, de hecho, en la antigüedad
No todos tocaban instrumentos. Eran seleccionados los que hacían eso, ¿verdad? Pero que tú y yo fuimos creados por Dios para su alabanza tiene que ver con glorificarle en el día a día. Que tú y yo seamos un ejemplo delante del Señor, delante de los que primero nos ven, que es nuestra familia, nuestros hijos, para su alabanza. Qué bueno que es mi mamá, qué bueno que es mi papá, y para la alabanza del Señor. Qué bueno que son mis hijos, para la alabanza del Señor, ¿verdad? Todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Jamás pretendamos quedarnos con un poquito de su alabanza. Entonces, Pedro decía, nunca te negaría, Señor. El versículo 34 entonces dice que Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. En un solo acto cotidiano, ¿verdad? Que era un canto de un gallo, algo cotidiano, Pedro ya había negado al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces. No era un pecado y 3 cantos, eran 3 veces que pecó delante de Dios y un simple canto del gallo anunciaba algo cotidiano, algo tal vez insignificante, anunciaba cómo ese Pedro se había olvidado del Señor. Tuvo vergüenza de él, lo negó, lo traicionó probablemente en el corazón. Muchas cosas tienen que haber pasado en el corazón de él, ¿verdad? Y nosotros vivimos negando al Señor en nuestras vidas. Lo negamos cuando no somos comprometidos con el Señor. En Lucas 22:54 dice que los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio del jefe de los sacerdotes. Y Pedro lo siguió, pero ¿cómo lo siguió? ¿Iba de los primeros? ¿Iba tratando de pedir justicia? ¿Iba con su pancarta de protesta? No, dice acá que Pedro lo siguió desde lejos. Desde lejos. En medio de su traición, de su negación, el apóstol, aquí vemos qué es lo que estaba pasando en su corazón. El apóstol Pedro siguió a Jesús, pero lo hace de lejos. Algo estaba pasando en su conciencia, ¿verdad? Si bien sabemos que Pedro fue un hombre comprometido con el ministerio de Jesús, en medio de su traición, él seguía a Jesús desde lejos. La falta de compromiso, ¿verdad?, que podemos tener delante del Señor nos hace vivir de lejos del Señor. Pero eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere tenernos de cerca o de lejos. Mire, todas las palabras del Señor es, venid a mí. No dejen que los niños vengan a mí, ¿verdad? El que esté trabajado, ganado, venga a mí, ¿verdad? Vengo pronto, ¿verdad? Acercaos de cerca, ¿verdad? Dios te quiere tener de cerca. Jesús quiere tenerte ahí muy cerca. La figura de Jesús con sus discípulos debe haber sido muy característico de aquel tiempo. Yo me imagino en los tiempos de Jesús que esos discípulos se distinguían, ¿verdad? Los que seguían a los filósofos de Grecia estaban ahí, ¿verdad? Ser o no ser, y estaban ahí, ¿verdad? Algunos con conflictos internos, con odio en su corazón, pero los discípulos del Señor tenían esa paz que solamente Jesús les podía dar. Y estaban a su alrededor, ¿verdad? De cerca. Sentían el olor del Maestro y el Maestro podía sentir el olor de esas personas, espiritualmente también. Debemos estar cerca para que Dios pueda olernos. ¿Sabes lo que me pasa a mí cuando yo no me baño, verdad? O cuando he hecho algún trabajo y he transpirado mucho, yo no voy a ir a abrazarlo. ¿Por qué? Porque uno huele mal, ¿verdad? ¿Sí o no? Si usted no se lavó los dientes, yo no voy a acercarme y le voy a decir, hola hermano, ¿cómo está? ¿Verdad? No. Voy a esconderme. Voy a estar de lejos. Porque no quiero que usted sienta ese mal olor. Qué feo el ejemplo que da el pastor, ¿verdad? Pero mira, cuando nosotros olemos mal, no vamos a querer estar cerca del Señor. Por eso es importante, hermano, poder reflexionar, porque Dios quiere que estemos de cerca. Y luego tenemos todo el contraste que hace la palabra acerca de ser lavados por su palabra, en el corazón, en la mente, en nuestras vidas. Entonces la falta de compromiso hace que muchos vivan distantes del Señor como lo hizo Pedro. La iglesia local, fíjense que es
un lugar hermoso para vivir cerca del Señor. Hoy día tenemos fríos, le contamos a los hermanos que están ahí en su casa, ¿verdad? Todavía no terminamos los vidrios arriba, pero hace frío, pero a la vez estamos gozosos de poder estar aquí, ¿verdad? Algunos han venido de muy lejos. Entonces, el mirar al Señor de lejos no te va a llevar a ninguna parte de cerca. Jamás, hermanos. Cuando el Señor venga, dice que cuando sea el arrebatamiento, ¿sabe lo que va a suceder? Vamos a ser reunidos. Fíjese. Usted no va a tener al Señor así como de lejos, ¿verdad? Así como allá está. Usted va a correr, ¿verdad? Hay una canción en inglés que habla acerca de ese día, ¿verdad? Que seamos arrebatados, ¿verdad? Y el solista dice, correré, ¿verdad? A donde mi Señor, ¿verdad? Otro dice, en otro canto dice, que ahí me pararé frente al Señor, ¿verdad? Y le agradeceré. Y estaremos de cerca, hermanos, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? En santidad, para estar delante del Señor. Pero Dios quiere que estemos de cerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aprendamos de esto, de parte del Señor. Negamos al Señor cuando confiamos en nuestras fuerzas también, ¿verdad? Dice el versículo 34, y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Mire lo que le estaba diciendo. Aunque me sea necesario morir contigo, Jesús, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, asentaron con Pedro. Porque era lo lógico, ¿no? De decirlo. ¿Sí? Pero el que salió en el corazón nuevamente era Pedro. Y estamos diciendo que negamos a Cristo cuando confiamos en nuestras fuerzas. Y lo que estaba haciendo Pedro era confiar en sus fuerzas. Entonces, un peligroso y gran detalle que Pedro estaba confiando en sí mismo, ¿verdad? Esto nos habla que había un orgullo en el corazón de Pedro, había egocentrismo en el corazón de Pedro. Todo cristiano que se siente el centro de su adoración es un cristiano que niega a Cristo. Porque yo canto mejor, porque yo oro más bonito, porque yo predico mejor, porque yo, no sé, y siempre estoy viendo el detalle, ¿verdad? Eso va a hablar algo en el corazón, ¿verdad? Está confiando más en sí mismo, ¿sí o no? Entonces es algo que nosotros debemos tratar, porque negamos al Señor cuando somos autosuficientes. Cuando confiamos en, no, es que mi trabajo, mi ISAPRE, mi seguro de vida, mis posesiones. Yo les contaba que una hermana le dijo a un pastor querido, cuando estaba enferma, le dijo, pastor, ¿sabe qué? No siga orando por mí. Porque yo tengo ahora, tengo plata y tengo una buena ISAPRE y puedo ir a la clínica alemana, ¿verdad? Así que no se preocupe, pastor. No ores. Y le dijo eso al pastor. Y tenía una enfermedad grave. No es que se curó, ni siquiera eso, ¿verdad? Imagínese. Una persona ya confiando en sí misma, ¿verdad? Esa misma persona era la que no iba a la iglesia los domingos porque se quedaba cuidando su cajita del dinero, porque era comerciante, ¿verdad? Tenía muchos negocios y le habían robado 10.000 pesos, ¿verdad? En una cajita de todos los millones que tenía, ¿verdad? Y cuando le consultaron que por qué no estaba yendo, dijo, es que tengo que quedarme el domingo cuidando la cajita. Y literalmente ponía su cajita ahí y ahí estaba, ¿verdad? Y no habían transmisiones ni en vivo en ese tiempo. Imagínense, hermano. De mal en peor. Pregúnteme por esa familia, pregúnteme por nada. Todo mal. Qué tremendo, ¿verdad? Todo cristiano que se siente entonces el centro de su adoración es un cristiano que niega al Señor, es un cristiano que se siente seguro, ¿verdad?, de sí mismo. Puedes con tus labios proclamar que Jesucristo es el Señor, pero si tu confianza aún está depositada en tus fuerzas, en tus capacidades, en tu trabajo, en tu dinero, en tus bienes materiales, en tu seguro de vida, como les decía, eres un cristiano que no solo niega a Jesús, sino que también lo pisotea, ¿verdad? Junto con toda esa multitud atropelladora.
En este tiempo, hace 2000 años, el domingo pasado, la multitud estaba, el domingo pasado, de hace 2000 años, estaban Hosana, eso significa sálvanos. Bendito el que viene en el nombre del Señor, y sacaban sus pañitos, ¿verdad? Y los tiraban ahí, ¿verdad? Para que pasara Jesús en ese pollino, ese burrito, ¿verdad? Y a la semana siguiente estaban, clávenlo, mátenlo en la cruz. ¿Te das cuenta cómo esa gente cambia? ¿Te das cuenta cómo la gente hoy día que apoyaba a un gobierno, esa misma gente es hoy día acá en Chile? Yo lo veo en las noticias, esto no es político, ¿verdad? Están hoy día casi enojadísimos, ¿verdad?, con su candidato, porque la gente es así. Pero los cristianos no debemos hacer así con el Señor. No tienen ni una comparación, hermanos. Jesús no es tu candidato. Jesús no es tu superhéroe tampoco, ¿verdad? Jesús es nuestro Señor. Es el Creador. Es el único digno. El único, ¿verdad? No hay nadie más que Él. Nada se compara a nuestro Señor. No hay nada que le podamos decir al Señor para no adorarle, ¿verdad? Entonces, tenemos que comprenderlo. Por eso negamos al Señor cuando confiamos en nuestras propias capacidades, en nuestras propias fuerzas. Y finalmente Pedro niega a Jesús. En Mateo 26, 69 en adelante, ahí podemos ver, ¿verdad? Dice que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con el Jesús el Galileo. No, mujer. ¿Se acuerdan la obra que hicimos? Tú estás confundido. No, tú estás confundido. Yo no conozco a ese tal Jesús. Y la gente le decía, mira, por el acento, por la ropa, por su forma de hablar, podemos decir que tú eres uno de sus seguidores, ¿verdad? Y ahí comienza a negarlo. Yo no conozco a ese tal Jesús. Y maldice incluso, ¿verdad? Imagínense, el apóstol, el hombre que estuvo ahí cerca del mismo Jesús, conociendo sus palabras. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida, verdad? Dijo luego. Pero fíjense cómo se ve este contraste, ¿verdad? Que es tan enriquecedor para la vida del cristiano porque nos muestra nuestra condición, ¿verdad? Qué bueno que Pedro, en cierta manera, tuvo esta reacción porque nos va a mostrar a nosotros, ¿verdad? Reflejados ahí, ¿o no? Porque a veces le tiramos la piedra muy fuerte a la adúltera, a la mujer adúltera, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Pero ¿y nosotros? Solamente que no nos ve nadie, ¿verdad? Esa es la diferencia. Pero somos tan adúlteros como aquella mujer, ¿verdad? Que gracias a la misericordia del Señor, Él miró con compasión. Gracias, Señor, por eso, ¿verdad? Gracias, Señor. El verdadero cristiano que ha comprendido las verdades del reino está dispuesto a testificar de Cristo hasta la muerte. Romanos 19, un texto muy conocido, y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto usted ya conoce el contexto, sabe por qué eso se dice, ¿verdad? Entonces es importante, hermanos, que podamos entender esto. Somos testigos del Señor. Tenemos una misión hermosa que cumplir. Deberíamos estar anhelando hacerle horas extras al Señor, ¿verdad? Usted conoce el término hora extra en el trabajo, ¿verdad? Señor, quiero predicar tu palabra. Quiero predicar más tu palabra, Señor. Quiero hacer más tu voluntad. Quiero ser más como tú, Señor. Y no por querer ser Dios, sino que porque entiende usted el ejemplo hermoso de Jesús en nuestras vidas. Señor, quiero agradarte en cada segundo de mi vida. Me voy a subir a la micro, al bus, adorándote. Voy a llegar al semáforo en la esquina adorándote, Señor, ¿verdad? Voy a negarme a mí mismo, no voy a pelear con aquel que es imprudente conmigo para glorificarte a ti, Señor. Voy a hacer bien mi trabajo para que tú seas glorificado. Voy a ministrar a mi familia para que tú seas exaltado, Señor. Primeramente, ¿verdad? Primeramente.
nuestra adoración a Dios, porque dice, amarás al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Antes de pensar en el beneficio, le adoramos porque fuimos creados para aquello. Lo demás es una añadidura de parte del Señor, que es la misericordia. Sigo leyendo el texto y termino, antes que nos congelemos, ¿verdad? Mateo 26:69 dice, pero Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que tú dices. Saliendo él de la puerta, le vio otra y le dijo, tú que estabas allí también, estaba con Jesús el Nazareno. El 73 dice, pero él le negó otra vez y ahora lo hizo con juramento, ¿verdad? No conozco a ese hombre, se lo juro, se los prometo, ¿verdad? Cruz para el cielo, no sé, algo así, ¿verdad? Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú eres uno de ellos. Lo empezaron a acorralar. Tú eres uno de ellos. Porque aún tu manera de hablar te descubre. A la verdad les digo, ¿ha visto usted los cristianos cuando hablan así? ¿Verdad? Y se evidencian por la forma de hablar, ¿verdad? Una y otra vez el ingenuo Pedro negó a Jesús. Solo vio por su propio bienestar. Se aseguró. Un cristiano asegurado. No le importó nada, no pensó en nadie más que él, pero en realidad se estaba haciendo daño. El pecado no dejaba a ver a Pedro, porque él pudo haber dicho, ¿saben qué? Sí. Y en ese momento haberse arrepentido. ¿O no? A usted quizá y yo a mí nos ha sucedido. Estamos en el pecado y ya, Señor, y ahí nos arrepentimos, ¿verdad? Y tal vez tenemos menos consecuencias, pero ahí van a haber consecuencias igual. Pero él no quiso, decidió no hacerlo, tuvo miedo. Él quiso agradar a esa multitud, a esa gente que lo acusaba. ¿Qué le habrá pasado entonces? ¿Cómo reaccionó? Aquí vamos a ver. Se enojó, dice que entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida sucedió lo que Jesús había determinado para él, profetizado. Dice que enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, porque en ese momento le estaba dando rienda suelta a su corazón, ¿verdad? Vivió la situación. Muchos cristianos podemos caer en el pecado porque comenzamos a vivir el día a día la situación olvidándonos del Señor, olvidándonos del mensaje que el Señor te dio tal vez el domingo en la iglesia. Yo siempre les digo, quiero que esta palabra la recuerden durante la semana, no la abandonen. Pero Pedro vivió su situación, se vio acorralado y vivió hasta que cantó el gallo, ¿verdad? Y dice el 75 que entonces Pedro acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y salieron fuera, ¿y sabe lo que le pasó? Lloró. Amargamente, dice el texto. O sea, ahí recién, Pedro, como dicen por ahí, le hizo clic. Es tiempo de reflexionar, hermanos, de nuestra vida espiritual. Es tiempo de dejar de negar al Señor dentro de esta misma sociedad, por agradar a la gente, por agradar a tu jefe, por agradar a tus compañeros, a tu entorno, ¿verdad? No, hermanos, es algo que nos debe confrontar hoy día. Primero Dios, dicen los mexicanos. Primero Dios. No puedes sacarte el traje de cristiano, ¿verdad? Una de las cosas que yo admiro de la gente que hoy día protesta, ¿verdad? Del feminismo, de los animalistas, de toda esta gente que de pronto se va a los extremos, ¿verdad? Yo admiro algo. ¿Saben qué es lo que es? Esa gente no está ni ahí, ¿verdad? Con ocultar su creencia. Y andan ridículamente quizás ahí con sus pancartas, sus cosas, ¿verdad?
E incluso las que son extremos feministas no se peinan, nada, ¿verdad? Ustedes los ven cómo andan ahí. Para demostrarle a los demás que soy extremadamente feminista. Quiero que sepan, todos ustedes, que soy y pienso así, ¿verdad? Y no me interesa. Y díganme algo porque les voy a decir unas cuantas más. Y todos ahí atemorizados. Ahora no te digo esto para que tú andes tratando mal a la gente con el Evangelio. Pero yo admiro eso de aquellas personas. Porque ellos donde vayan, lo primero que van a decir, mire, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo creo. No me interesa su opinión. Nada de lo que usted me diga me va a hacer cambiar de opinión. Dígame lo que quiera. Y así son, ¿o no? ¿O es algo ilógico? ¿Es mentira lo que le estoy diciendo? Así son. Tienen convicción, hermanos, de lo que ellos creen. Aunque esté torcido, lo creen así. Pero los cristianos no estamos convencidos de que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es el Señor de toda la creación. No estamos completamente convencidos. ¿Sabe por qué? Porque no le conocemos realmente, porque le seguimos de lejos, para que no nos vayan a ver, ¿verdad? Y ahí va Jesús adelante y usted quiere estar con Jesús, pero basta que alguien le vea y usted hace como que... "Ah, ¿y qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando?" No, estoy escuchando un late que dan ahí en el YouTube, ¿verdad? Y tú no quieres que nadie sepa que tú eres cristiano, porque hay pecado en tu vida, porque hay cosas que podrían avergonzarte delante de los demás. Entonces tomemos esto hoy día delante del Señor. Es muy hermosa la resurrección, la celebración que podemos tener el domingo, ¿verdad? Al recordar a Jesucristo resucitado, Santa Cena, ¿verdad? Y todo lo que queramos. Amén. Es una fiesta, ¿verdad? Para los cristianos la celebración de la resurrección de Cristo, porque si no, nada tendría sentido, hermanos. Pero detengámonos un poquito, ¿verdad? Vamos a tener un día viernes, un día sábado y un día domingo libre, probablemente, para tomar una reflexión. Y no lo estoy llamando a la religiosidad, los estoy llamando a que aprovechemos esta instancia. Mira, el mundo nos está diciendo, deténganse, ¿verdad? Reflexionen, dediquen este tiempo, ¿verdad? Hoy deberíamos haber estado, pero porque es como la Semana Santa, ¿verdad? Entonces, yo incluso dije, vamos a hacer una vigilia. Después dije, no, porque después no va a venir nadie y nos vamos a trasnochar solos. Así que no. Pero podríamos haber hecho tantas cosas, ¿verdad? Antiguamente se hacía eso, ¿no? ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, en las iglesias, ¿verdad? Era como que esperábamos, ¿verdad? Y nos gozábamos en el Señor, ¿verdad? Era hermoso. Pero hoy día la gente está afanada, ¿verdad? Han puesto cualquier cosa antes que al Señor. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de esto. Que nuestra vida en plenitud glorifique al Señor, al nombre de Cristo, que sea glorificado, ¿verdad? Que la gente diga que hermosas familias, si son cristianos ellos. No son budistas, ¿verdad? ¿Por qué son ustedes así como tan...? No, porque son cristianos, que la gente sepa. Y usted es cristiano. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quién dijo eso? Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos. Mire, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo lo siento, pero yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Yo les digo también eso. El domingo les decía, yo estoy tan contento porque veo a mi familia servir al Señor, ¿verdad? Y eso me da mucha alegría, ¿verdad? En cosas a lo mejor simples, ¿verdad? Pero yo estoy contento, pero yo y mi casa serviremos al Señor y ese es mi anhelo, ¿verdad? Y no es que yo esté tan seguro de que mi familia siempre, pero ese es mi refugio delante del Señor. Señor, quiero que te agraden, quiero que ellos te sirvan, ¿verdad? Voy a hacer mi trabajo delante tuyo para que ellos te sirvan, para que te amen, ¿verdad? Voy a cuidar mi testimonio delante de ellos, para que nunca renieguen, ¿verdad? Para no yo ser una piedra de tropiezo para ellos. Entonces es maravilloso, hermanos. Usted tiene que venir con alegría delante del Señor. Y si está pasando momentos difíciles, venir con la esperanza de que Jesús está con usted. Y aunque usted tenga una enfermedad terrible, usted diga, Señor,
en tus manos estoy, ¿verdad? Tu nombre es glorificado, ¿verdad? A lo mejor hay tristeza, hay debilidad en el cuerpo por las situaciones, pero estoy contigo, Señor. Y nada importa más que tú. Termino con este texto de Lucas 14:25. Yo estoy congelado, no sé usted, pero vamos a tratar de poner eso ahí arriba luego. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él. Bueno, el título es Lo que cuesta seguir a Cristo, ¿verdad? Lucas 14:25 dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire lo que está diciendo Jesús, el aguafiesta nuevamente de Jesús, ¿verdad? Y ahí están todos los con buenas intenciones. ¿Cómo? Hay que negar al aborrecer. Bueno, usted sabe lo que significa eso, ¿verdad? Amar menos, era un hebraísmo nada más. No hay que odiar al papá y la mamá. Entonces el 27 dice, y el que no lleva su cruz, sus problemas, ¿verdad? Y viene en pos de mí, o sea, está hablando que hay que venir al Señor con los problemas, ¿verdad? No puede ser mi discípulo. Porque algunos querían seguir a Jesús solamente ahí en la bendición, en el día bueno. Pero ahí les dice, ¿verdad? Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Mira lo que le está diciendo Jesús. Algo tan cotidiano. ¿Por qué? Dice, a ver si tiene lo que necesita para acabar esa edificación, ¿verdad? O sea, usted antes de construir, ¿qué va a hacer? Yo he visto ahí los hermanos cuando ponen su cerámica, sus cosas, primero calculan cuántos metros maestros son los que se necesitan, cuánta, ya, y eso cuánto me va a costar. Esto le va a costar, ya. ¿Y hay algo más? No, pero ¿estás seguro? Porque los maestros de repente no les... ¿Estás seguro? Ya, a ver, vamos a ver después con las finanzas. Ya maestro, démosle, ¿verdad? Y usted hace su obra, pero lo pensó. Porque si no, va a poner 3 cerámicas y se le acabó la plata y después la gente va a decir, va a ir a su casa y va a decir, oye, ¿tenéis 3 cerámicas nomás? Sí, lo que pasa es que pensé que me iba a alcanzar, pero no me alcanzó. Oye, pero mira cómo se ve y la gente se va a reír. Mire, esto es lo que está diciendo acá, ¿verdad? Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y luego da otro ejemplo, dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene con él con 20.000? Si no, pregúntele al presidente de Ucrania. ¿Usted cree que él no pensó? Por eso se escondieron, por eso dieron la batalla, pero en la medida que pudieron. Y sabían que podían, o si no hubiesen muerto, se imaginan, salen todos al tiro a pelear. El primer día se mueren todos porque eran muchos los rusos. Entonces dice el 32, y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser de mí. ¿Verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Que para ser un discípulo del Señor, usted tiene que sentarse primero a pensar. ¿Voy a ser un hijo de Dios? Sí. ¿Qué significa ser un hijo de Dios, pastor? Explíquemelo. Bueno, y ahí yo le explico. ¿Verdad? Significa esto. ¿Voy a tener que dejar aquello? Sí, tienes que dejarlo. ¿Tengo que solucionar? Sí, tienes que solucionar tus problemas para agradar a Dios. ¿Tengo que congregarme? Sí, vas a tener que congregarte, tienes que considerar eso, porque es parte de lo que Dios ha dispuesto. Y comienzo a explicarle lo que significa ser un... Así que yo le digo, piénsalo. Ustedes casi nunca han visto que yo hago pasar acá adelante a la gente a recibir a Cristo. No es porque yo no quiera, es porque yo tengo muy en mente esto. Porque la gente tiene que entenderlo. Después nos vamos a abordar, vamos a hablar con las personas y vamos a explicarle lo que significa ser un hijo de Dios. Había una señora que pasaba todas las semanas a recibir a Cristo en su corazón, en una iglesia, por meses, años. Y el pastor hacía el llamado y pasaba a la abuelita a recibir a Jesús. ¿Saben por qué? Porque ella seguía sintiéndose vacío en su corazón y cada vez que se le hablaba, ella decía, sí, yo quiero eso, ¿verdad? Y pasaba.
Y era porque nunca había tomado en cuenta lo que significa ser un creyente. Yo les quiero decir a ustedes, hermanos que están acá, y a los que están ahí en su casa, que no podemos ser cristianos a nuestra forma. O si no, vamos a estar como el joven rico, ¿verdad? Un 99% cumpliendo, pero algo que demandó el Señor, no lo hizo. Yo siempre digo que el joven rico probablemente haya seguido amando al Señor, pero no haciendo su voluntad. Entonces, algo que hoy día debemos entender, negarnos a nosotros mismos. ¿Usted cree que yo por mi fuerza quisiera estar acá? Por mis fuerzas. ¿Qué cree usted? Usted que trabajó a lo mejor todo el día, probablemente quiera estar ahí sentado en su casa descansando, en sus fuerzas, ¿verdad? No estoy hablando del sentir, porque yo sí quiero compartirle la palabra para que no se malinterprete. Pero tal vez en mis fuerzas yo quiero estar descansando. Quiero estar ahí acostadito, ¿verdad? Con mi calientacamas, el guaterito, ¿verdad? Ahí con la familia viendo una película, cabritas, ¿verdad? Aprovechando este fin de semana largo. Me voy a la playa, me voy a hacer esto. No sé, cosas que son válidas. Pero hay un precio que debemos pagar por agradar al Señor. Y eso es lo que Dios está mirando. No quiero que tú seas ahora un talibán de la fe, ¿verdad? Entonces hagamos el culto, hermanos, allí en el cerro, ¿verdad? Como había una iglesia donde yo iba que iban a orar al cerro, porque ahí era más sufrido. Entonces ahí parece que como que Dios se agradaba más, porque ellos pensaban que yendo al cerro, y estaban muertos. Usted alguna vez ha ido al cerro, ¿no? Yo tengo hoy día una parcela en un cerro y el frío se lo encargo. En verano. Y ahí iban, ¿verdad? Y claro, bueno, finalmente sentían al Señor, sin duda que sí, pero va más allá de eso. Entendamos esto, hermanos. Detengámonos un momentito con nuestra familia, nuestras vidas, a pensar, Señor, quiero ser de tu iglesia, quiero ser de tu pueblo, quiero ser agradable a ti, pero yo me voy a sentar hoy día, este jueves 24, no, ¿cómo estamos? 14. Este jueves 14 de abril, yo me voy a sentar primero a pensar. Para poder ser alguien que entiende lo que está haciendo. No voy a improvisar ser un hijo tuyo. Porque a lo mejor toda mi vida la improviso. Todas las cosas las hago improvisadas, pero yo no quiero ser un hijo tuyo improvisado. El día que yo decidí ser un pastor delante del Señor, o sea, no es que yo decidí, ¿verdad? Pero el día que yo le dije al Señor, heme aquí, yo sabía que no había vuelta atrás. Probablemente estoy expuesto, ¿verdad? Pero hice un compromiso con mi esposa, delante del Señor, de seguir adelante, sin importar la cantidad, sin importar la circunstancia. Lo único que le hemos pedido al Señor es que nos dé salud. Y fíjense que el Señor nos da salud los días que le servimos. Ayer boté un cálculo. Pero nos disponemos delante de Él, ¿verdad? Yo lo invito, no que usted sea un imitador de nosotros, porque va a estar perdido, pero ponga su mirada en el Señor. Dispóngase en el Señor a agradarle, a buscarle, a hacer un olor fragante y grato delante de Él. Quiero invitarlo a que se ponga de pie, sáquese la escarcha ahí del frío, ¿verdad? Los hermanos ahí en su casa que están calentitos, bueno, les envidiamos hoy día, ¿verdad? Pero bueno, está bien, está bien. Aprovechemos, hermanos, esta instancia, ¿verdad? Este jueves. Tiene que darse volumen. Aprovechemos este jueves, jueves santo, ¿verdad? Pero todos los días tienen que ser santos delante del Señor, no solamente hoy día. Y aprovechemos esta instancia de ser hoy día moldeados por el Señor, de abrir nuestros ojos espirituales, de poder ver al Señor en esa cruz, muriendo por ti, por mí, por tu familia. Podamos poner nuestra mirada espiritual en las cosas del Señor, en las cosas de arriba. Podamos hoy día sacudirnos, ¿verdad?, de cualquier cosa en nuestros corazones y podamos saber que Jesucristo quiere tenernos pero de cerca. Que nos sigamos ya negándole, que nos sigamos ya siguiendo a Jesús de lejos,
que dejemos ya de confiar solamente en nuestras fuerzas y comencemos a depositar toda nuestra esperanza en el Señor. Vamos a orar delante de Él, vamos a presentarnos con una mente renovada, con una mente sincera delante de Él y dígale: Señor, aquí estoy, Señor, en este día jueves. Estamos con frío, Señor. Nuestro cuerpo lo sabe muy bien, Señor, pero también nuestro corazón y nuestra mente, Señor, y nuestro espíritu sabe, Señor, que de ti somos. Señor, en esta noche nos presentamos delante de ti, Señor. Hemos aprendido una tremenda lección en esto que vivió Pedro, nuestro hermano Pedro, que lo pasó muy mal, Señor. Él fue acusado de todas las multitudes. Él pudo ver la amenaza que había hacia su integridad, hacia su vida, Señor, pero hoy día nosotros aprendemos de esto, Señor. En la condición que estemos, Señor, nos acercamos a ti con un corazón sincero. Señor, queremos agradarte, nada más que eso, Señor. Tal vez ni siquiera sabemos tanto cómo hacerlo, pero, Señor, queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos. Guíanos en esta noche, Señor, a poder seguir tus pasos de cerca, a poder mirar tus pisadas, Señor, al segundo de que tú hayas avanzado delante de nosotros. Señor, ayúdanos en esta noche. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos en todo, Señor, lo que hemos propuesto en nuestro corazón. Nos detenemos, Señor, a pensar. Nos detenemos a pensar un momento, Señor, en lo que significa ser un seguidor tuyo, en lo que significa ser un discípulo tuyo, un aprendiz. Señor, ten misericordia, Padre. Gracias, Señor, por estos días que vamos a tener para reflexionar. Y, Señor, lo haremos para ti. Bendice a mis hermanos que están en este lugar. Llénanos de tu presencia, danos fuerza, Señor. Yo te pido que bendigas también a mis amados hermanos que están en sus hogares. Señor, bendíceles grandemente. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Padre, porque les has cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con cada uno de ellos en los momentos difíciles. Gracias, Señor, porque tenemos estos medios tecnológicos para poder estar unidos, Señor, en el Espíritu, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a que siempre nuestra mirada esté siempre depositada completamente en ti. En el nombre de Jesús, oramos también por nuestros hermanos que nos escuchan desde otros lugares, desde otros países, Señor. Oramos para que tú les bendigas grandemente en esta noche, Señor, y sean también ellos bendecidos desde lo alto, Señor, con toda bendición que proviene de ti. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.